Muy, pero muy buenas noches, estimados maestros, profesores del área de educación física. Les saluda Magíster Tinedo Tripul Marlon, capacitador de Preparatev Perú para exámenes de ascenso y nombramiento, actualmente director de una institución educativa, jornada escolar completa de la ciudad de Morropón, así Piura, Perú. El día de hoy este pequeño video, estimado maestro, es para hacer el análisis pues de el examen que resolvimos. El ministerio el día de hoy, 11 de septiembre, ha dado los resultados y hemos cotejado las respuestas, y aquí no queremos pintar las cosas, aquí queremos, estimado maestro, hablar con claridad y con la verdad. Y sí, hemos fallado de 50 preguntas de especialidad, 5 preguntitas, la cual pues el día de hoy estaremos dando las respuestas correctas, porque vaya a ser que algunos maestros revisen la información que está más abajo y pues se vayan a confundir. Ya son 5 preguntas que hemos fallado, estimados maestros, y que vamos a dar nosotros hoy día la respuesta, y también vamos a hacer una crítica. Espero que sea constructiva para que llegue este video a los amigos del Ministerio de Educación, porque se han cometido muchas, creo, desde mi punto de vista, desde mi análisis, desde mi investigación, desde el poco tiempo que llevo en preparando docentes e investigando, pues a mi criterio el Ministerio de Educación se ha equivocado o no está planteando bien. Tenemos que aquí no hablar a medias tintas, hablar las cosas como es, y esperamos que el Ministerio reciba este video, estimados maestros, y pues pueda tomar cartas en el asunto para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones que finalmente perjudican a los profesores de educación física. Así es, estimados maestros, quiero empezar yo, estimados maestros, haciendo pues rápidamente lo que hemos visto pues, estimado maestro. Aquí hemos dicho pues que en la pregunta, primero vamos a decir cómo le hemos respondido nosotros, ¿correcto? Y luego vamos a ir, estimado maestro, viendo pues los puntos críticos o la crítica en algunas preguntas. Sí, estimado maestro, tenemos que pues en la página, en la pregunta número 26, en este orden, lógicamente, porque han habido diferentes órdenes, donde dice: la docente solicita a los estudiantes que se echen en el piso en la posición de cúbito supino, ¿no es cierto? Y viene este jueguito del tronquito viajero. Pues nosotros marcamos, estimado maestro, control vestibular, ¿sí? Y la respuesta del ministerio es control tónico, ¿correcto? Ya vamos a decir de aquí, maestro, los tipos de habilidades motrices que aquí sí es básicas, eso lo tenemos bien clarito. Sobre qué eje giran los estudiantes, tenemos que es sobre el eje longitudinal. Todo esto lo explicamos detalladamente a través del método Tripul, que es un método donde te damos la información resumida según los autores, y también damos sus respectivos truquitos. Sí, también para los procesos pedagógicos y auxiliares tenemos los truquitos para que tú lo puedas identificar. Marcamos transferencia y esa es la respuesta. En esta pregunta que habla del método de enseñanza, de crear una actividad lúdica, es resolución de problemas, y dimos esa respuesta y esa es la respuesta correcta. El tipo de capacidades que desarrollan son sociomotrices, y esa era la respuesta correcta. En la pregunta de acá, que justamente donde viene la mayor, digamos, es donde viene nuestra crítica, es si esta de un trabajo que en verdad no está bien especificado, no dice el propósito, si es un trabajo que desarrolla la competencia, asume una vida saludable, o si es que es un trabajo que desarrolla, se desenvuelve, la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Pero más abajo, por la respuesta que nos da, asumimos que es, ¿no es cierto?, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿Y de qué vamos a hacer? Si era eso, ¿por qué ponen otro tipo de preguntas que están relacionadas a otra competencia? Lo vamos a ver. Aquí, a mi criterio, sigue siendo, y mantengo mi postura, que sigue siendo mantener el equilibrio. Ya lo vamos a explicar por qué. Y el ministerio dice elongar los músculos, y esa sería la respuesta correcta según el ministerio, ¿no es cierto? Entonces sería elongar los músculos. Luego tenemos la 33, que nosotros marcamos flexibilidad, y sí, esa era la respuesta. Luego tenemos la 34, que nosotros marcamos comprende su cuerpo, y esa era la respuesta. Luego tenemos la 35,
¿Cuáles son los aspectos que se desarrolla principalmente? Era la conciencia corporal, marcamos y esa era la respuesta. ¿Qué tipo de contracción muscular realiza Paul al mantener una postura? Y la respuesta correcta era isométrica. Desde este curso, del primer momento, lo teníamos bien clarito, ¿no es cierto? A través de truquitos, nosotros sabemos cuándo es una actividad de contracción isométrica o isotónica, y si es isotónica, ¿no es cierto? También ver qué tipo de isotónica es, si es concéntrica o es excéntrica. Eso lo tenemos clarito y con truquitos lo podemos identificar muy rápido, así como las preguntas de arriba con puro truquito. Como decimos, en este curso no solamente enseñamos truquitos, enseñamos primero la información resumida, lo que muchos libros, lo que muchos autores lo hablan, nosotros se lo resumimos en palabras simples y sencillas, y finalmente le damos los truquitos para que usted identifique rápidamente, ¿no?, las respuestas al momento de marcar su examen, estimado maestro. Y ese es el método Tripul: simplificar, ¿no?, lo que otros demoran para hacerlo entender, lo que en los pedagógicos y universidades no nos explicaron de manera detallada. No, acá nosotros lo tenemos de una manera más simplificada y con palabras simples para entenderlo más rápido, ¿no es cierto? El método Tripul en eso consiste, y también en el análisis de competencia por competencia y los grandes grupos de conocimiento que trabaja cada competencia, y de manera ordenada a través de un mapa, ¿no es cierto?, para poder ubicar cada tema en qué parte se ubica, ¿no es cierto? En la pregunta 37 nos dice qué tipo de capacidad desarrollan los estudiantes en la actividad escrita. Era sensorio-motrices, lo tenemos bien clarito, ya de aquí lo vamos a explicar, y esa era la respuesta. Aquí eran estereoceptivas y esa era la respuesta, lo tenemos clarito con truquitos y también, ¿no es cierto?, con nuestro método. Luego tenemos, estimado maestro, en la pregunta 39, que la respuesta era realizar un recorrido esquivando objetos móviles con cambios rápidos. Aquí hay truquitos también para identificar, y esa era la respuesta. Aquí también en las actividades básicas, locomoción, hay truquitos para identificar cuándo son locomotrices, no locomotrices o de proyección o manipulativas, y nosotros tenemos el truquito y lo desarrollamos. Esa fue la respuesta. La 41, también cuál de las siguientes actividades desarrolla la coordinación visomotora. Esto es con truquitos y esa era la respuesta, ¿no? La 42 era auditiva, esa marcamos y esa era la respuesta. La 43 era el tumbalatas y marcamos esa y esa era la respuesta. Aquí también hay truquitos, ¿no es cierto? En Río de Piedras, ¿no es cierto?, era también Río de Piedras con el resumen y el método Tripul. Sabemos que era Río de Piedras y eso fue la respuesta. En la actividad que no implica coordinación visomotriz, estimado maestro, también hay truquitos, porque ya usted sabe que hay coordinación dinámica general y coordinación dinámica específica. La coordinación dinámica específica, también conocida como coordinación visomotriz o coordinación segmentaria, óculo manual, óculo pedal o óculo cabeza, es lo mismo, tiene diferentes nomenclaturas y es lo mismo, y sabemos y tenemos los truquitos para identificar cuándo es cada una de ellas, y el títere fue nuestra respuesta y esa fue la respuesta correcta. La 46, ¿en qué actividad predominan las sensaciones propioceptivas? Río de Piedras. En la pregunta número 47, sí nos hemos equivocado y admito el error, en verdad era la respuesta correcta, Río de Piedras, ¿no es cierto?, en tumbalatas, aunque en tumbalatas también hay patrón cruzado si nosotros desarrollamos todo el ejercicio, pero la respuesta lo podría admitir que podría ser el Río de Piedras, y eso sí, no tengo nada que refutar con respecto a esta pregunta. La 48 la tenemos bien clara, cuando es locomotriz y cuando no locomotriz y cuando es manipulativa, porque las habilidades motrices se dividen en habilidades motrices básicas, habilidades motrices genéricas y habilidades motrices específicas. Cada uno tiene su truquito a través del método Tripul, que es un método que simplifica, que es un método que te la hace muy fácil, que te resume la información, que muchos libros, muchos autores, muchos estudiosos lo han hecho y que te rayan, tal vez te confunden con su terminología, pero acá una terminología simple tú lo vas a entender, y además de entender el resumen de cada uno de ellos, te damos los truquitos para que tú identifiques cuándo es básica, cuándo es genérica y cuándo es específica, y además la básica se divide en locomotrices, no locomotrices y manipulativas o de proyección, y también cada uno de ellos tiene sus truquitos, por eso marcamos no locomotriz y esa era la respuesta. Aquí nosotros en este curso, ¿no es cierto?,
a través de nuestro curso explicamos con el método Tripul, con el método sencillo y el método de truquitos, ¿no es cierto?, cuándo es aeróbica, cuándo es láctica y cuándo es aláctica, y con simplemente la formulita de los truquitos lo sacamos a ojos cerrados y marcamos anaeróbica, aláctica, y esa era la respuesta correcta. En la 50 marcamos cuando se adecua o cambia sus estrategias pedagógicas en función al análisis del desempeño que muestran los estudiantes, y esa fue la respuesta. Cuando te preguntan por qué es importante recoger los saberes previos, nosotros aquí también en este curso no solamente te enseñamos conocimientos disciplinares, relacionamos los conocimientos disciplinares también con los conocimientos pedagógicos y los conocimientos curriculares, lo tenemos bien clarito, y con truquitos y estrategias a través del método Tripul también lo explicamos cada uno de ellos para no confundirnos, ¿no es cierto?, en cuál de las siguientes intervenciones evidencia que el estudiante está haciendo la metacognición en su proceso. También dijimos la C y esa era la respuesta, ¿no es cierto? La demás explicación, maestros, ya está en el video de abajo. Solamente estoy aclarando algunas cositas y centrándome de aquí en la crítica, ¿no es cierto? En las 5 preguntas que hemos fallado tengo críticas en algunas pocas de ellas, y sobre todo en respuestas que yo he marcado correctas, pero que desde mi criterio están mal planteadas. Entonces también voy a hacer una crítica para eso. En este caso, por ejemplo, esta es una de mis críticas que tengo, la pregunta 53, ¿no es cierto?, que habla de las leyes generales del desarrollo psicomotor, ¿no es cierto?, en la ley próximo distal, ¿no es cierto?, y en la ley cefalocaudal, ¿no es cierto?, la respuesta según el ministerio es sacar canicas de una tina llena de agua con los pies, y también tengo mi crítica para esta pregunta, ¿no es cierto? Y cuando yo digo mi crítica, no estoy pidiendo en ningún momento que los profesores que han marcado la respuesta correcta se les baje puntos. No, en mi crítica que voy a hacer, estoy diciendo que el ministerio no puede tomar ya más hacer preguntas así, de esta naturaleza, que confundan a los profesores. Yo sé y conozco en mi experiencia que hay distractores, pero no confundamos distractores con una pregunta que está mal planteada y que lleva a la confusión a los profesores. En la 54 marcamos resolución de problemas y esa era la respuesta. En la 55 también a través del método Tripul tenemos bien clarito cuándo es mando directo modificado, cuándo es descubrimiento guiado, cuándo es resolución de problemas, cuándo es microenseñanza, cuándo es enseñanza recíproca, cuándo es pequeños grupos, ¿no es cierto? Todo eso lo tenemos bien claro cuando es la enseñanza modular, toitito y cada uno de ellos con sus respectivos truquitos para poder identificarlos. Las 56 marcamos andamiaje y esa era la respuesta correcta. La 57 marcamos la B y esa era la respuesta correcta. La 58 marcamos la A porque influye en la dirección del rango de movimiento y esa era la respuesta. La 59 era pivote y esa era la respuesta. La 60 era lubricar y amortiguar las articulaciones durante el movimiento, y esa es la respuesta. Con esto, no solamente porque lo dice, no solamente porque ha venido un examen, sino que los profesores que terminan mi curso conocen claramente por qué se da eso. Cuándo es un tipo de articulación de artrosis o sinovial, cuándo es semimóvil o anfiartrosis y cuándo es sin artrosis, ¿no? Y en qué situaciones es, y eso lo podemos identificar también con una estrategia que lo simplifica, ¿no es cierto? En la 61 marcamos el piso de lava, ¿no es cierto? Porque teníamos o tenemos bien claro, ¿no es cierto?, cuando son pues este tipo de actividades, ¿no es cierto? Y sí, esa era la respuesta. La 61, la 62 era la oruga, y sabemos y conocemos por qué era la oruga, sí, y esa era la respuesta. Luego tenemos la 63, era el control inhibitorio, y sabemos esa es la respuesta, ¿no es cierto? El control inhibitorio parte también del esquema corporal. Luego tenemos juegos de oposición, y esa era la respuesta, marcamos esa, y esa era la respuesta. Luego la 65 marcamos habilidades tácticas, y esa era la respuesta. 66 era interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, y esa era la respuesta. Nosotros aquí en este curso, ¿no es cierto?, a través del método Tripul también podemos identificar qué trabaja cada competencia, qué trabaja cada capacidad, y reconocer rápidamente, ¿no es cierto?, que en una casuística qué tipo de capacidad está trabajando, ¿no es cierto? La 67 marcamos microenseñanza y eso fue la respuesta. Y en esta pregunta, la 68, ¿no es cierto?, marcamos nosotros el conflicto cognitivo y esa era la respuesta, ¿no es cierto? Y la 69 marcamos la composición corporal y esa era la respuesta.
y la 70, ahí sí nosotros hemos fallado y hemos marcado la A y la respuesta del ministerio, estimado maestro, es la letra B. Aquí también no tengo que criticar, estimado maestro, me voy a centrar en las que sí las tengo más clarita y el ministerio tiene que tomar cartas en el asunto y tal vez ya informarse más y no solamente desarrollarlo con un grupo de maestros, sino tiene que ser un grupo de profesionales que conozcan bien el área para no traer confusión. Y, estimado maestro, la 71 es pues que ayudan a transportar vitaminas y favorecen su absorción, y esa era la respuesta. Aquí también hemos, dentro de los contenidos disciplinares de Asume una vida saludable, sobre todo de la nutrición, hemos visto cada uno de los grupos alimenticios, ¿no es cierto? Y lo hemos manejado y han venido muchas preguntas de eso, ¿no es cierto? Pero, la 72 es la C, permite la contracción de los músculos, y esa era la respuesta. La 73, estimado maestro de Liliana, dice que la palta, la palta rica en grasas insaturadas, ¿no es cierto? Y la 74 porque aumentan el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y diabetes, y esa era la respuesta. Y la 75, si ustedes han visto el video, ¿no es cierto? Yo ahí le digo, pucha, ya me sentía cansado porque había terminado mi escuela tarde, los maestros me pasan, había terminado unos trabajos de mi escuela tarde, los maestros me pasan el examen a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde ya lo había resuelto en casi en 1 hora y media, y mientras hacía, los maestros me enviaban el examen y planificaba todo, organizaba todo, empezamos nosotros a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde empezamos la resolución de este examen. Los maestros que están en mi grupo saben que a esa hora empezamos, ¿no es cierto? Y lo empezamos, valga la redundancia, estimado maestro, a esa hora a elaborar. Aquí yo en ese les dije, bueno, estoy cansado. Primero dije transferencia, después dije no, metacognición, dije no, ahorita la analizo bien. Y 5 minutos después, los maestros del grupo, de mi grupo de preparación, saben que les dije no, analizándola bien es transferencia. Pero ahí en el mismo momento, no después de haber averiguado un libro, de haber llamado a colegas. No, yo no llamo colegas, yo lo resuelvo yo mismo, maestros, y a ese momento era la respuesta transferencia. Los de mi grupo pueden dar crédito a esa, y esa fue la respuesta correcta. Muy bien. Ahora, estimados maestros, ya quiero yo hacer una crítica, y voy a empezar, estimadísimo maestro, por las preguntas. A ver, voy a ver qué preguntas comienzo primero para hacer una crítica constructiva al Ministerio de Educación, y esperando pues que esto llegue a sus oídos y que pues no nos tomen pues como menos, o no nos tomen como que no nos preparamos bien, estimado maestro, porque hay profesores que estamos bien preparados, que conocemos, que también no lo sabemos todo, tenemos fallas de debilidades, pero por lo menos el ministerio tiene que entender que tiene que plantear bien las preguntas. Voy a empezar por esta. Dice, durante la activación corporal, eso lo tenemos claro, que es en el momento del inicio, ¿no es cierto? Antes de empezar la clase. Y nosotros tenemos claro que no necesariamente porque dice activación corporal, ¿no es cierto?, va a estar relacionado a cualquiera de las competencias. ¿Por qué? Porque la activación corporal es un, digamos, es un momento de la educación física donde siempre debemos empezar con eso, ¿no es cierto?, la activación de nuestro cuerpo, ya sea primero por el movimiento articular, las circunducciones, ¿no es cierto?, y también con pequeños desplazamientos, ¿no es cierto?, a un ritmo ligero, ¿no es cierto?, y también con ejercicios de elongación, maestro, ¿no es cierto? Entonces dice, durante la activación corporal, la docente propone a los estudiantes varios ejercicios. Vuelvo a repetir, yo no puedo decir, porque dice ejercicios, porque dice activación corporal, que ya específicamente está trabajando la competencia Asume una vida saludable, que es lo orgánico y a cuál más se acerca esto, ¿no es cierto? Entonces el ministerio aquí tiene que darme más detalles para que el maestro más abajo pueda identificar si está trabajando, pues, qué competencia está trabajando. ¿Me entiende? Entonces aquí dice, mira, cuando te ponen en un examen un cuadrito así, maestro, quiere decir que esa información te va a dar, eso que está escrito ahí, te va a dar muchos datos, maestro, mucha información, ¿no es cierto? Cómo empieza y el cuadrito te va a dar
mucha información. Entonces dice de pie, con la espalda recta. Los estudiantes deben elevar una pierna con la rodilla flexionada, llevándola con ambas manos lo más cerca posible al pecho. Tratando, mira lo que dice aquí, es como un tipo de propósito de esta actividad. Porque aquí no me dice el propósito de la sesión. Yo no puedo especular y el ministerio puede decir, no, es esto por lo de acá. Yo tengo que seguir leyendo porque no me da mucha información, maestro. Pero aquí es parte del calentamiento. Pero aquí ya me está dando un tipo, mi primer tipo, ¿no es cierto?, de propósito. Me está diciendo, ¿sabes qué? Este ejercicio, el propósito es tratar de mantener la posición por unos segundos. Y si yo mantengo la posición haciendo mi estiramiento, porque estamos en el momento de la activación, estimado maestro, ya es, estimado maestro, hasta aquí me está diciendo que estoy entrando al campo, maestro, tratando de mantener la posición del equilibrio. No, es una especie de equilibrio, maestro, pero también es una especie de es una elongación, es verdad. Pero si es una elongación, maestro, la crítica, una de las críticas va, ¿por qué aquí el ministerio lo da de manera detallada, estimado maestro? O sea, para que sea una elongación, no se debe enfatizar mucho en perfeccionar, digamos, el movimiento o todos los datos y todas las retroalimentaciones o todo el andamiaje que el docente le está dando al estudiante, porque el andamiaje es parte también de la retroalimentación, ¿no es cierto? Y es como la ayudita que se le da, ¿no es cierto? El andamio vienen a ser esos que usan los albañiles, los pintores, ¿no es cierto? Esas bases para que el pintor se suba sobre esas tablas, ¿no es cierto? Y vaya avanzando, conforme va avanzando, va poniendo más andamios, así va construyendo y va avanzando más, ¿no es cierto? Entonces aquí se ve un andamiaje, maestro, ¿no es cierto? Y en el momento de la elongación, si bien es cierto, puede haber un andamiaje, pero no es, estimado maestro, no es el momento de proceso, es un momento de inicio de la clase, ¿no es cierto? Y si tú comienzas a analizar acá, todo esto que está aquí, todo este andamiaje, que ya es parte del proceso, no el inicio, sino el momento del proceso, del desarrollo de la sesión, no es de la parte final, no, es ya como parte del desarrollo, porque la docente le está ayudando y le está dando indicaciones y en un calentamiento no se puede perder mucho tiempo, maestro. El calentamiento no puede ser más, digamos, más amplio que el momento principal de una clase, ¿no es cierto? Y aquí va una de mis críticas porque yo digo, pero si es un calentamiento, ¿por qué mucho demora la profesora solamente en retroalimentar a un estudiante? Y en el momento del calentamiento sí puede ser una retroalimentación, pero digamos así algo rápido porque tienes que todos estar mirando que todos estén calentando. Pero aquí se nota que, y si tú eres un maestro práctico, sabes que va a demandar de mucho tiempo, solamente corrigiendo a uno. Maestro, y en la elongación no, se hace una buena elongación, se hace un buen estiramiento. Para eso puedes hacerte una clase previa de lo que es el calentamiento, de lo que son los tipos o los diferentes ejercicios que puedes hacer para el movimiento articular, para los diferentes tipos de elongación, ¿no es cierto? Pero aquí no me dice que es una clase específicamente de eso, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de la elongación, vuelvo a repetir, los que somos docentes y conocemos, ¿no? Sabemos y desde nuestra escuela, desde nuestro centro de formación nos han enseñado que debe de ser un máximo unos 20 minutos, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero lo recomendable en verdad sería unos 10, 12 minutos, ¿no es cierto? 10, 12 minutos diría yo. Entonces mira, en este momento la docente dice, mientras los estudiantes ejecutan el ejercicio, Paul le dice a la docente, profe, no me sale, no logro mantener la posición. Mira, y si volvemos nuevamente acá en este espacio que te dije, por favor dice de pie, de espalda recta, los estudiantes deben elevar la pierna con la rodilla flexionada, llevándola con ambas manos lo más cerca posible, ¿no es cierto? Eso sí, es una elongación, tratando de mantener la posición unos segundos. Y ya te dije, si está manteniendo la posición unos segundos, es equilibrio. Y si ese equilibrio se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, porque es una capacidad perceptiva y la capacidad perceptiva están dentro de los grandes grupos de conocimientos que trabaja esta capacidad. Entonces dice acá, pero yo no solamente veo equilibrio, sino tratando de mantener, veo control postural, ajuste corporal, veo también espacialidad,
¿Te das cuenta? O sea, veo muchas capacidades perceptivas, veo esquema corporal. ¿Te das cuenta? Entonces, estimado maestro, y acá me está diciendo a mí, por esta información que me da acá, me está diciendo que se está relacionando esta parte o este ejercicio más se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Entonces, estimado maestro, y más abajo lo confirma, porque está hablando, mira, de mantener la posición por unos segundos. No está hablando específicamente de la elongación. La elongación no habla específicamente, no se centra tanto en el estiramiento, sino se centra en mantener la posición por unos segundos, que lo veo más relacionado al equilibrio, al ajuste corporal, al control corporal. ¿Te das cuenta? Al propioceptivo. ¿No te das cuenta? Entonces dice acá, mientras los estudiantes ejecutan el ejercicio, Paul le dice al docente, profe, no me sale, no logro mantener la posición. ¿Te das cuenta? ¿Relacionado a qué? Al equilibrio. Cada vez que intento equilibrarme, otra vez aparece aquí el equilibrio. Equilibrarme, me voy hacia un lado. ¿Te das cuenta? Ya, inclusive como que ya me está metiendo lateralidad también. La docente le sugiere apoyarse con una mano en la pared. Aquí está haciendo la docente un andamiaje. Un andamiaje, profesor, que en la elongación no puede ser un andamiaje. Sí, pero yo veo demasiado andamiaje y no es propio de un momento de inicio, maestro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso o la crítica, o sea que no pueden mezclar papas con camote, pues aquí me están poniendo la parte inicio y me están poniendo la parte, un ejercicio que es de parte principal, no es de inicio. Dice, entonces dice, la docente le sugiere apoyarse, andamiaje, en la pared para no caerse, pero Paul insiste en que quiere realizar el ejercicio sin apoyarse, o sea, lo quiere realizar en equilibrio. ¿Te das cuenta? Me sigue hablando de equilibrio, me sigue llevando a la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿No es cierto? Entonces la docente le indica, para mantener la posición, equilibrio, para mantener la posición, equilibrio. Ya, enfócate en los músculos de tu abdomen, sí, en los músculos para ajustarlos, o sea, ajustarlos. Aquí también me habla se desenvuelve de manera autónoma, me habla del control tónico, de la tonicidad, me habla aquí. Ya, me habla de la tonicidad, ya, porque la tonicidad está relacionado a la contracción y también a la relajación, ¿no es cierto? Esa capacidad que tiene, porque el niño que no tiene la capacidad, parece sencillo, no, pero que no es eso, porque ¿quién no tiene? No es que no todos tienen ese control tónico. Esa tonicidad, no todos lo tienen, esa capacidad de contraer y relajar los músculos, ¿no es cierto? Y algunos inclusive tienen problemas de hipotonía porque no pueden contraer y no pueden regular cuando ellos lo demanden, no lo pueden los hipotónicos, y los hipertónicos tampoco pueden porque son demasiado rígidos y no pueden hacer flácidos sus músculos, no pueden relajarlos, no tienen esa capacidad para relajarlos cuando ellos lo quieran, maestro. Entonces, ¿qué me está llevando aquí? A la tonicidad, que sigue siendo, ¿de qué? Del esquema corporal, parte del esquema corporal. O sea, mira, estoy viendo equilibrio, estoy viendo control postural, estoy viendo ajuste corporal, estoy viendo hasta aquí tonicidad, estoy viendo también espacialidad, y todos esos son componentes ¿de qué, estimado maestro? De comprende su cuerpo, o sea, de la primera competencia. ¿Correcto? Y mira, sigue diciéndolo más acá. Dice, entonces, si Paul lo hace y lo logra mantener la posición por un par de segundos, entonces la docente le dice, bien, Paul, otra vez debes contraer tonicidad los glúteos. Muy bien, ¿siente la diferencia? Paul lo siente, sí, profe, está mejor, pero siento aún que me voy de lado. O sea, está perdiendo el equilibrio. Está perdiendo el equilibrio. Seguimos, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. La docente dice, relaja tus hombros. Acá era contracción y ahora es relajación. ¿Qué es eso? Tonicidad. ¿Correcto? Tonicidad, control tónico. Tus hombros, no te pongas tenso. Tonicidad. Así está mejor. Siente cómo tienes más control. Control corporal, que está relacionado también al equilibrio. Paul responde, sí, me estoy dando cuenta. Ajusto los músculos, estoy más firme, pero si los ajusto demasiado, hago demasiado contracción muscular,
no pierdo el equilibrio. Le está enseñando control tónico. Habla otra vez equilibrio acá. Debo intentar mantener el resto. Equilibrio, control tónico. ¿No es cierto? Entonces mira, y acá otra vez habla relajado, tonicidad. ¿Te das cuenta, maestro? Entonces mira, dice acá, ya dice acá. ¿Cuál es el propósito principal del ejercicio propuesto? El propósito principal, estimado maestro, el propósito principal no es la elongación, maestro. Sí es verdad que la activación corporal debemos empezar con movimiento articular, pequeños desplazamientos y elongación. Y elongación es verdad, eso sí es verdad, no lo discutimos, ¿no es cierto? Pero si tú te enfocas en el ejercicio nuclear, en el ejercicio central, donde la profesora está demandando mucho tiempo, asumo que debería salir de ahí. Y es más acá arriba me está diciendo tratando de mantener la posición por unos segundos, ¿ya? Entonces, mantener una posición por unos segundos está muy relacionado al control tónico, está relacionado al ajuste corporal y si está relacionado al control tónico, entonces está relacionado con el equilibrio. Entonces me ponen aquí elongar los músculos. Oye, maestro, si acá me está diciendo de la tonicidad, si acá me está hablando la parte central, me está hablando del equilibrio. Si esta parte, maestro, me está hablando del esquema corporal, ¿cómo voy a decir que es elongar los músculos, maestro? No puedo decir que es elongar los músculos, maestro. Esa es mi crítica al ministerio. Entonces también es mantener el equilibrio, porque el cuadrito que tú, señor ministerio, o amigos del ministerio, están enmarcando, ustedes saben que ustedes enmarcan, digamos, algo principal, algo que eso que está marcado es una idea principal y que parte de ahí todo lo demás. Entonces tú me estás poniendo acá que en pie, con espalda recta, usted debe elevar la pierna con la rodilla flexionada, llevando ambas manos lo más cerca posible al pecho, tratando de mantener la posición por unos segundos. Ese vendría a ser el tipo de propósito. Entonces, si el propósito es mantener la posición por unos segundos, el propósito es mantener el equilibrio, no elongar, maestro. Porque si fuera elongar, la situación haya sido otra, pero se está enfocando toda esta parte que te lo he puesto aquí con un corchete grande, estimado maestro, está relacionado te vuelvo a repetir, al control tónico, está relacionado al equilibrio, está relacionado, maestro, a la, ¿cómo se llama? Tonicidad, que ahí tú ves la contracción y la relajación, maestro, ¿no es cierto? Entonces está relacionado al esquema corporal. ¿Te das cuenta? Entonces me dan mucho indicio de que esto está relacionado a trabajo de equilibrio. Sí, puede ser, pero que yo te pregunto que no puedo hacer un calentamiento con trabajo de equilibrio, que no puedo hacer ejercicios de calentamiento también con ejercicios, sí, de elongación, pero sobre todo de equilibrio. ¿No es cierto que se ve mucho el equilibrio? Entonces, ¿por qué me dices tú que es elongación de los músculos? Bueno, entonces esa es una de las críticas, ¿no es cierto?, que yo le pido al ministerio que sea un poquito más específico y sobre todo cuando quiera plantear una pregunta que ponga el propósito claro para que el profesor pueda definir. Pues aquí no está el propósito claro. Tú me puedes decir, no, profesor, pero es al momento del inicio. Sí, y es la elongación. Entonces, si es la elongación, ¿por qué me diste tanta explicación del control tónico? ¿Por qué me ampliaste la información de lo que es el equilibrio, lo propioceptivo? ¿Por qué me ampliaste esa información? Entonces ahí, estimado maestro, está pues esta crítica que el ministerio tiene que ser un poquito más claro y por favor, hay muchos maestros que han marcado el mantener el equilibrio y le están quitando puntos. Yo no estoy diciendo aquí, y vuelvo a reiterar, que le quiten puntos a los que ya les dieron y que les den a los que no les han dado. No, lo que estoy diciendo es que el ministerio tiene que tener claro estas cosas, por favor, y no volver a cometer este tipo de situaciones. Eso no es un distractor, señor. Un distractor es otra forma. Aquí tú me estás poniendo una información que está orientada, el núcleo, el paquete, lo más amplio, la información principal que me estás poniendo de la actividad principal, porque esa es la actividad principal, el andamiaje que le está haciendo la profesora al estudiante, me habla del equilibrio. ¿Ya? No de controlar la postura, no tanto, me habla de equilibrio específicamente, de que los estudiantes mantengan el equilibrio. ¿Ya? ¿De qué está relacionado el equilibrio? Sí, se ve parte de elongación de los músculos, sí, es verdad. También se ve parte de elongación de los músculos. Pero en las correcciones y en el andamiaje te vuelvo a repetir que la profesora da en la parte principal nuclear,
no se ve la elongación de los músculos, sino la parte del control tónico, del equilibrio. Bueno, se podría discutir esa pregunta, estimado maestro. Ahora mira, entonces si mira, te voy a corroborar porque el mismo ministerio ha marcado, si ya te dije, si ve el equilibrio, si ve el control tónico, si ve la espacialidad, si ve el esquema corporal a través de la tonicidad, entonces me pregunta el mismo ministerio, ¿qué capacidad está desarrollando principalmente Paul en esta actividad? Y el mismo ministerio se responde como yo también le respondí, está desarrollando, comprende su cuerpo, ¿sí? Comprende su cuerpo. Y mira lo que me pregunta acá, ¿cuál de las siguientes capacidades físicas desarrolla principalmente este ejercicio propuesto, maestro? Si desarrollara capacidades físicas, maestro, sería asume una vida saludable. Profesor, que no puede ver flexibilidad al inicio, maestro, sí puede ver flexibilidad como término de, pero aquí me dice principalmente desarrolla el ejercicio propuesto la flexibilidad. Yo le he marcado por la elongación, pero no confundamos elongación con flexibilidad. La elongación tiene que ver con el estiramiento del músculo, ¿no es cierto? Y en este caso, la flexibilidad está relacionada, sí, con el movimiento, la amplitud articular, ¿no es cierto? Que necesita una elongación también la flexibilidad, sí es verdad. Digamos que la elongación está dentro de la flexibilidad, pero la elongación es también muy aparte, digamos, si lo queremos, digamos, separar, son términos que tienen su propia definición, ¿no es cierto? Entonces, estimado maestro, pero tú me estás diciendo acá, a través de la pregunta 34, que está dentro de comprende su cuerpo, o sea, se desenvuelve de manera autónoma, y acá me estás diciendo que desarrolla la flexibilidad y me pones otras alternativas como resistencia, o sea, me estás poniendo capacidades físicas y eso lo trabaja, asume una vida saludable. Entonces no me mezcles papas con camotes y no me confundas a mis maestros, por favor, porque lo que estás diciendo, o lo que está diciendo el Ministerio de Educación, que, ¿cómo se llama? No, seguramente el Ministerio de Educación está diciendo, no, es que estamos trabajando dos competencias, no, pues, nosotros tenemos que trabajar dos competencias, lo podríamos trabajar, pero es difícil. O nos centramos en una o no nos centramos en ninguna. Que indirectamente se trabaje algo, sí, pues, pero el ministerio tiene que entender que siempre hay un propósito mayor en una clase y el demás es un propósito menor. Me hace acordar cuando yo era coordinador pedagógico y habían unos poquísimos, porque la mayoría eran buenos, unos pocos profesores que me hacían trabajos, por ejemplo, de que los chicos se organicen en grupos, que tomen decisiones, ¿no es cierto? Que creen un juego, ¿no es cierto?, de trabajo cooperativo, ¿no es cierto? Y ellos tomaban decisiones, se ponían de acuerdo, establecían las normas, luego exponían su trabajo frente a los compañeros, ¿no es cierto? Y eso era la parte principal. Y cuando el profesor me enseñaba su sesión, decía ahí, asume una vida saludable. Y yo decía, profesor, pero que tú toda la clase te he visto que te has dedicado a formar, a que ellos se formen sus grupos, a que ellos participen democráticamente, que tomen sus decisiones, que establezcan sus reglas, que se respeten entre ellos, que crean un juego, ¿no es cierto? Y tú me dices, sí, no, es que profesor, que cuando están corriendo están desarrollando la parte física. No, pues. Ese no es el propósito mayor. Tenemos que en el ministerio tienen que entender que en una sesión hay un propósito mayor y el resto son propósitos menores. Que las competencias están interrelacionadas, es verdad, que hay coherencia, sí es verdad, pero tenemos que definir bien qué es lo que estamos trabajando. Entonces tú me estás diciendo, el ministerio, con todo respeto, me está diciendo que a través de un ejercicio de elongación, me está metiendo dos competencias. Oye, ¿con qué sustento lo haces? ¿Cómo me vas a meter dos competencias en un ejercicio, una simple, si no me das mucha información? No me has dado información, no le has dado a los profesores. Yo no he dado examen, estimado maestro. Yo no he dado ese examen, yo soy nombrado, soy director de una escuela, pero maestro, me preocupa y me lo confundes a los profesores porque los estás invitando, te dije como a estos maestros que me dicen, no, claro, para sustentar, yo digo, sí, también está, porque cuando corren hay coordinación, ¿no es cierto? Hay patrón cruzado, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, también están trabajando esa, pero no es lo principal, no es el propósito mayor. Tenemos que definir el propósito mayor y esa actividad, el propósito mayor es, tú mismo lo has dicho, es comprender su cuerpo porque está trabajando control corporal, ajuste corporal, esquema corporal a través de la tonicidad, ¿no es cierto? Está trabajando equilibrio, ya pues, entonces ordenémonos pues, ¿qué está trabajando? ¿O asume una vida saludable o está trabajando, estimado maestro,
se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. No, pues, no puedes decir que con una actividad has visto tus dos competencias. No, pues, porque ahí vienen los profesores que se van a justificar, pues, y decir, sí, pues yo estoy trabajando aquí, sí, pero también indirectamente cuando corren lo físico, pero no es tu propósito mayor. Tu propósito mayor es que ellos se integren, que ellos socialicen, que ellos tomen acuerdo, que ellos respeten entre ellos, que luego expongan, que compartan, que se sepan comunicar, que sean creativos, que propongan. Tu propósito mayor ha sido, estimado maestro, en este caso que te expliqué, ¿no es cierto? Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices porque eso trabaja esa competencia. Entonces tú me estás metiendo acá arriba flexibilidad, o me estás metiendo, asume una vez solo profesor, pero cuando habla de este elemento no hay flexibilidad. Sí, pero acá dice que capacidad física desarrolla principalmente y no puedo determinar con un simple ejercicio. Es un ejercicio de elongación más que de flexibilidad. Por el amor de Dios, es la parte del calentamiento. Sí, ya, pues aparece flexibilidad, pero no lo vas a poner, mezclarme ahí una competencia con otra competencia. Decídete, pues, porque me confundes a mis profesores. Señores del ministerio, por favor, seamos más responsables, más serios. Que haga, no contrates 1, 2, 5 profesores. Busca, identifica. Acá en Piura hay muchos maestros, 3, 5 maestros te podrían nombrar muy buenos capacitadores. ¿No es cierto? Yo también te puedo apoyar, no sé, conversemos, pero que reunamos entre los que capacitamos a nivel nacional, los que somos verdaderamente profesores de educación física. Y también llámame antropólogos, psicólogos, ¿verdad? Sí, te acepto ya, unidos. Pero no vas a meter así, pues, ¿no es cierto? No vas a meter que en un ejercicio que yo te identifique que estoy trabajando sobre una vida saludable y que también estoy trabajando otra competencia, por favor. Y más abajo dice, mira, ve, ¿no es cierto? Nuevamente, de asume una vida saludable se sale y se regresa nuevamente, ¿no es cierto?, a la conciencia corporal. ¿Y quién trabaja la conciencia corporal? El esquema corporal, ¿no es cierto? La conciencia corporal, ¿no es cierto? Es esa capacidad de yo poder decir, pues sí, esto lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Aquí también, cuando es con desplazamientos, lo hemos explicado claro en este curso, ¿no es cierto? El espacio propio y el espacio próximo, ¿no es cierto? Aquí está el freno inhibitorio y todos los términos, ¿no es cierto?, que hemos aprendido en este curso, ¿no es cierto? Y eso te lo tengo clarito porque es el componente, según Castañer y Camerino, ¿no es cierto?, de conociendo a su propio cuerpo, ¿no es cierto? Porque el esquema corporal tiene 5 componentes, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues uno de esos es el conocimiento del propio cuerpo. Y ahí están los términos de conciencia corporal, control corporal, ajuste corporal, el freno inhibitorio, espacio propio y próximo, que es parte de la conciencia corporal, ¿no es cierto? Y todos los temas, pues que en este curso te lo explicamos así de manera didáctica, ¿no es cierto? Y tú te sabes centrar, hoy, pucha, que esto está en esta capacidad y pucha, que no me saca nadie, ¿no? Y si yo muevo una pieza va a cuadrar todo. O sea, eso lo tenemos que tener clarito, pues, ¿no es cierto? Entonces sí, pues, estimado maestro, y me metes aquí otra vez, ¿no es cierto?, conciencia corporal, y nuevamente acá me metes a la otra competencia. O sea, que con ese ejercicio, con un simple ejercicio, ¿no es cierto?, que dices tú, que el ministerio, ustedes, con todo respeto también lo digo, ¿no es cierto?, del ministerio, o sea, me estás diciendo que está trabajando dos competencias. Asume una vida saludable y se desenvuelve de manera autónoma. Un simple ejercicio, no me has dado más datos. No, pues así no es. Y acá nuevamente me metes lo isométrico, que está relacionado a, sobre todo, la contracción de la fuerza. Porque nosotros aquí en este curso de Prepárate Perú lo tenemos clarito también, ¿no es cierto? Lo isométrico y lo isotónico, ¿no es cierto? Son tipos de contracciones, ¿no es cierto? Lo isométrico es los ejercicios de aguante. Yo la tenía clarito desde el principio, ¿no es cierto? Yo no estoy corrigiendo, yo estoy diciendo las que he fallado son 5 las que he fallado. No estoy corrigiendo yo, ¿no es cierto? Yo digo, me equivoqué en la primera y yo tengo que en la primera acertarlas. Y yo acerté en los 45 y me equivoqué en 5, si eso es lo que estoy corrigiendo. Y esta la tenemos clarito cuando es isométrica y también sabemos cuándo es isotónica y cuándo es isotónica, ¿no es cierto?, concéntrica y excéntrica. A través de cualquier ejercicio lo saco. A ojos cerrados simple, con el método Tripul, lo hacemos, lo simplificamos y lo hacemos didáctico, ¿no es cierto? Y con truquitos, y con los truquitos, pucha, que marcamos así, ¿no es cierto?, la marcamos rápido. Entonces, estimado maestro, sí, pues, pero aquí me pasas nuevamente, asume una vida saludable. Total, acá arriba me estás diciendo, acá arriba, maestro, y del ministerio, me estás diciendo que es comprende su cuerpo. Y comprende su cuerpo es parte de es la primera capacidad de la competencia, se desenvuelve de manera autónoma. Y acá me estás diciendo nuevamente que está trabajando lo isométrico. Total. ¿Cómo quedamos? ¿Está trabajando, asume una vida saludable? Porque me estás poniendo arriba flexibilidad y acá me estás poniendo fuerza.
¿Qué está trabajando un simple ejercicio Ministerio de Educación? Por favor, seamos más serios en las preguntas y no es una crítica destructiva, es una crítica para aprender, para mejorar, por favor. No puedes jugar con los sentimientos de los maestros, porque hay muchos maestros que la han tenido clarita y la han marcado así. Y después sale diciendo el ministerio, no, yo pienso porque es mi punto de vista eso. Y aquí viene la propuesta también, señor ministerio, del Ministerio de Educación. Cuando hagan, es tan sencillo, tan fácil y no te vas a gastar mucha plata. Los mismos personas que te han hecho el examen para el nombramiento y para ascenso, son los mismos docentes que tienen que grabar y dar su explicación teórica. ¿Quieres que los profesores de educación física mejoren? Tú sabes, tú eres maestro, con todo respeto al ministerio, son conscientes que la educación física es un área importantísima dentro del currículo nacional. Sabes que el aprendizaje parte de la educación física. Sabes de la importancia del desarrollo psicomotor, sabes de la importancia del desarrollo de la psicomotricidad. Sabes de la importancia del trabajo de las capacidades perceptivas, de la capacidad en la atención, en la memoria, en el aprendizaje de los estudiantes. Sabes de la milenización, sabes de todo ese proceso. Entonces, si lo sabes, seamos más serios, por favor. No estamos hablando de cualquier cosa. Que los mismos maestros que han hecho el examen salgan a sustentar por qué. Y también hay un conversatorio para decir, pero también sí, por esto, por esto. Y está clarito, yo lo explico en mi curso, que un ejercicio puede interpretarse para muchas cosas, sí, pero ya te digo, ahí son los distractores, pero otra cosa es que me digas que esta es una competencia y después me salgas con otra competencia. No es así, por favor, no es así. Seamos más serios, reflexionemos, seamos humildes también para aprender y aceptemos nuestros errores también, estimados. De verdad, aceptemos nuestros errores. Aquí se han equivocado ustedes y merecen que los profesores se les reconozca esos puntos también por esos saqueos camarón. No digo que se les quite, se reconozca también. Entonces, maestro, sí, en esta pregunta aquí los tenemos claritos, ¿no es cierto? En este curso ya lo hemos explicado todo eso, maestro, ¿no es cierto? Aquí, sí, pues aquí en este curso hemos explicado todo esto, ¿no? De las capacidades. Sabemos que hay de las macrocapacidades, que las llamo yo, ¿no es cierto? Las perceptivo-motrices, las físico-motrices, las sociomotrices y las sensomotrices, ¿no es cierto? Y las sensomotrices se dividen en las estereoceptivas, las propioceptivas y las interoceptivas. Y justamente digo esto porque aquí voy a analizar justamente, ¿no es cierto? Estas, ¿no es cierto? Las propioceptivas, ¿no es cierto? Que están relacionadas a los usos musculares, al órgano tendinoso de Golgi, ¿no es cierto? A los propioceptivos capsulares y ligamentosos y al sistema vestibular, que todos están relacionados con la coordinación, ¿no es cierto? Porque hay una pregunta también que tengo una crítica para eso. Bueno, aquí la tenemos bien clarita, ¿no es cierto? Sensomotrices, heteroceptivas, ¿no es cierto? A través de este curso, estimado maestro, ¿sí? Nosotros pues te la simplificamos, maestrito, te recomendamos y a la vez te invitamos, ¿no es cierto? A la vez te invitamos, ¿sí? Para este curso que voy a empezar el 23 de septiembre también, ¿no es cierto? Para el ascenso. Muy bien, estimado maestro, aquí, bueno, no tengo ningún problema porque le hemos marcado bien y las otras, las de arriba, yo les he marcado bien por si acaso, no que hago la crítica poniéndome también, siendo empático y poniéndome también en la posición de los profesores. Yo le he marcado bien, pero hay maestros que también que se interpretaban para dos respuestas, ¿no es cierto? Y esto está clarito, la conciencia corporal, el control corporal, el ajuste corporal, ¿no es cierto? Esto está clarito también. Los propioceptivos también está clarito. Aquí, maestro, en los tumbalatas también, ¿no es cierto? La tenemos clarito también a través de este curso, ¿no es cierto? Vamos a poner un ratito aquí. A ver, debe haber uno que diga por aquí patrón cruzado, ¿no es cierto? Ahí está para que tú puedas diferenciar pues entre lo que es elongación y flexibilidad. Aquí está patrón cruzado. En educación física el término patrón cruzado se refiere a un tipo de movimiento en el que se coordinan las extremidades opuestas del cuerpo. Por ejemplo, el caminar, el brazo derecho se mueve hacia adelante y al mismo tiempo la pierna izquierda. Ese es el patrón cruzado, ¿no es cierto? Y viceversa. No me vayan a confundir con lateralidad cruzada. No es así, no es así. Lateralidad cruzada es otro concepto y eso lo vimos aquí también, ¿no? Este tipo de movimiento es fundamental para mantener el equilibrio y la coordinación. El patrón cruzado es importante porque ayuda a desarrollar la lateralidad de la coordinación motora, el cual es esencial para realizar actividades físicas de manera eficiente, ¿no es cierto? Muy bien, regresamos acá, estimado maestro. Y sí, pues
actividad de patrón cruzado se ve en Río de Piedra, no tengo mucho que discutir, ¿no? Aunque también decía yo por ahí, sí, pues yo marqué como, me he confundido, en verdad sí, acepto, es Río de Piedras tiene mayor patrón cruzado, ¿no es cierto? Pero sí, el tumbalatas también, digamos, ¿no es cierto? Tumba cuando va a recoger, ¿no es cierto? Está recogiendo, poniendo, corriendo, caminando, está también haciendo patrón cruzado, pero bueno, son detalles, sí, pero la verdad es Río de Piedras, eso sí, me he equivocado ahí, lo admito. Ya esto lo tenemos clarito, ya todo eso lo hemos explicado, ¿no es cierto? Aquí, maestro, también una pequeña crítica constructiva y necesito, como les dije, yo quisiera que los especialistas del ministerio, ellos salgan a la televisión, a los medios de comunicación, a YouTube y comiencen a explicar, estimado maestro, cuál es la diferencia en esta situación. Mira, ¿a qué me dice de las leyes generales? Sí, vamos a un ratito a volver aquí a mi PPT. Ya, y las leyes generales debe estar más abajito, por acá lo debo tener, sí, y sí, en verdad las leyes generales del desarrollo psicomotor son principios que explican cómo se desarrolla el control y la coordinación del cuerpo humano. La ley céfalo-caudal, aquí lo explicamos también bien en este curso, ¿no es cierto? Lo céfalo-caudal, ¿no es cierto? Es céfalo, cabeza, caudal siempre va a ser hacia abajo, el recorrido hacia abajo, yo les hemos visto también cuando hemos visto los ejes y los planos, ¿no es cierto? Céfalo caudal viene de la cabeza caudal hacia abajo. Caudal siempre va a ser en dirección hacia abajo, ¿no es cierto? Que pasa hacia abajo, ¿no es cierto? Que entonces sí, lo céfalo caudal, ¿no es cierto, estimados maestros? Es pues, dice pues que el desarrollo primero comienza por la cabeza, por el cuello, ¿no es cierto? Va por el tronco hasta las piernas, ¿no? Va de arriba hacia abajo el desarrollo, es lo que dice. Esta ley establece que el desarrollo motor progresa desde la cabeza hacia los pies, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bebés primero quieren el control sobre los músculos de su cuello y la cabeza antes de poder controlar los músculos del tronco y de las piernas. O sea, antes que el tronco, primero la cabeza, luego ya el tronco, ¿no es cierto? Y luego las piernas. Por eso que luego primero pues mueve la cabeza para todos los lados, ¿no es cierto? Y ya luego va las manitas, ya viene digamos, el manejo del tronco a través del gateo, ¿no es cierto? Y ya cuando caminan las piernas, ¿no? Eso es lo que dice esa ley específicamente, ¿no es cierto? La ley próximo distal, sí, dice parte del punto medio, ¿no es cierto? Esta línea imaginaria, el punto medio hacia los costados. Y aquí es lo que quería yo criticar, ¿no? Dice, según esta ley, el desarrollo motor avanza desde las partes más cercanas del eje central del cuerpo hacia las partes más alejadas. Esto significa que los bebés primero desarrollan el control sobre los músculos del tronco. Mira, primero desarrollan el control sobre los músculos del tronco y los hombros antes de controlar los brazos y las manos específicamente y los dedos. Correcto, pero dime tú, ¿te garantiza que una persona que desarrolla las habilidades motrices finas, un niño, haya controlado bien el tronco, los brazos? No, no te lo garantiza, maestro. Entonces aquí generalizan, o sea, aquí prácticamente porque la pregunta, ya, la pregunta, vamos a volver aquí a la pregunta, maestro, ya, la pregunta, aquí está. ¿Ya, maestro? ¿Sí? La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes actividades evidencia un mayor nivel de desarrollo psicomotor? O sea, que una persona que ha desarrollado la motricidad fina, porque nosotros sabemos que la motricidad fina es el movimiento de las partes finas del cuerpo, en este caso el movimiento de todas las partes del rostro y desde la muñeca hasta los dedos y desde el tobillo del pie hasta los dedos del pie, esos son la motricidad fina, la habilidad que hay en el movimiento de estas partes finas del cuerpo, del rostro, de la muñeca hacia adelante, la muñeca también es parte de la motricidad fina y desde los tobillos de los pies hacia los dedos del pie. Eso lo tenemos clarito. Pero tú me garantizas, a ver, yo veo que profesoras de inicial de 5 años, cuando me voy a monitorear alguna clase, yo veo cómo las profesoras trabajan la motricidad fina con sus niños, pero eso me garantiza que el niño ha desarrollado bien los músculos de su hombro. No me garantiza eso, o sea, por eso yo digo que no podemos generalizar. Entonces aquí dice, ¿en cuál de las siguientes actividades evidencia un mayor nivel de desarrollo psicomotor? ¿En cuál de estos? Y me pone el ministerio, dice, sí, pues que sacar canicas de una tina llena de agua podría ser, sí, maestro, pero yo te digo, ministerio, no puedes generalizar, ni siquiera puedo decir que es un distractor, no es un distractor, también podría ser, porque cuando uno trepa una cuerda, quiere decir que sí, pues volvemos acá, ha desarrollado primero, ¿no es cierto?, que los músculos del tronco, luego los músculos de los brazos,
y luego de las manos y finalmente los dedos. Ahí sí se ve, porque subir una soga necesita que tú has dominado, que has controlado, que controlas mejor los músculos de tus hombros, que controlas mejor los músculos de tus brazos. En cambio, en la motricidad fina no se garantiza, maestro, no se garantiza. Por eso mi conclusión, y que lo he sacado también de un escrito, ya, lo he sacado de la conclusión que lo dice así, y dice, si he desarrollado mi motricidad fina de los dedos, ¿me garantiza que ya he desarrollado el control de los músculos del tronco y los hombros? No necesariamente. El desarrollo de la motricidad fina y el control de los músculos del tronco y los hombros son procesos relacionados pero independientes. La motricidad fina se refiere a la coordinación de los músculos pequeños como los dedos y las manos, mientras que el control de los músculos del tronco implica coordinación de músculos más grandes y centrales. Según las leyes del desarrollo psicomotor, el control de los músculos del tronco y los hombros generalmente se desarrolla antes que la motricidad fina. Sí, se desarrolla antes. ¿Ya? Pero sin embargo, mírate sin embargo, pero sin embargo, ya es posible que alguien tenga una motricidad fina bien desarrollada sin haber alcanzado el control óptimo de los músculos del tronco y de los hombros. ¿Te das cuenta? O sea, sí puede, sí es verdad que la motricidad fina sí quiere decir que ha desarrollado correcto esta ley, pero no me garantiza que alguien que ha desarrollado, que sea muy bueno en habilidades finas, haya desarrollado pues los músculos de su hombro y de su tronco. No lo garantiza. Y ustedes lo ponen, estimados amigos del ministerio, ya, ustedes lo ponen, sí, como que sí, ustedes concluyen y dan a entender a los profesores que se están formando por ustedes. ¿Ya? Y que yo he dicho que lo ideal es que ustedes salgan a la televisión, en las redes sociales y expliquen por qué es la B y no la A, ¿no es cierto? Porque en la A sí yo veo que ha desarrollado el tronco, ¿no es cierto? Para colgarse y los brazos. ¿Te das cuenta? Y también la motricidad fina, porque hay que manipular y coger bien con los dedos, controlar bien los dedos cuando van subiendo. ¿Te das cuenta? Entonces sí, podría ser, yo no digo que no, podría ser la B, pero también podría ser la A, maestro. Y esto no es un distractor porque también es la A, digamos. Y para mi criterio es la A mucho más que la B. Esto no es distractor porque en la A ha desarrollado los músculos del tronco y de los hombros. En cambio la B no me garantiza que quien tenga, porque hasta los niños de 5 años saben meter arrocitos en una botellita de pico angosto y desarrollan muy bien la motricidad fina, pero no les garantiza que ellos hayan desarrollado bien el tronco. Y acuérdate que esta ley, estimado maestro, esta ley, la próximo distal, desarrolla desde aquí del centro hacia los lados, ¿no es cierto? Y tiene que pasar por ese proceso. Primero desarrolla hombros, luego brazos y luego termina en los movimientos finos. Es para analizarlo, maestro, pero no podemos generalizar. Eso era mi aportación. En lo demás, estimado maestro, ya lo he explicado todo muy bien, ¿no es cierto? Y en este curso pues te damos todos los truquitos, te damos, maestro, la información. No te doy yo, no solamente desarrollo exámenes, maestro, yo te doy, analizamos competencia por competencia y cada competencia tiene sus campos temáticos, sus contenidos disciplinarios de la competencia y de la capacidad. Y es verdad, y lo sabemos, y en este curso lo analizamos bien, que hay, estimados maestros, contenidos disciplinares que los llamamos transversales, porque se pueden aplicar hasta en 2 competencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la respiración depende de cómo sea la actividad que se propone, ¿no es cierto? La respiración desde el punto de vista de comprender su cuerpo, o la respiración desde el punto de vista orgánico, cuando relaciona el ejercicio y va sintiendo su respiración cuando va corriendo. Desde el punto de vista orgánico, o desde el punto de vista de comprender, interiorizarse y aprender a explorar su cuerpo, del esquema corporal. Entonces hay contenidos que son transversales, que se pueden trabajar hasta en 2 competencias, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces sí, eso lo tenemos claro. Entonces vamos a analizar, estimado maestro, aquí competencia por competencia y contenido disciplinar en cada competencia. Así que sí, nos hemos equivocado con 5 preguntas, ¿no es cierto? De la cual pues he aceptado sí 2, 3, ¿no es cierto? Y 2 que no estoy de acuerdo con el ministerio. Ojalá que llegue a sus oídos y que él nos disipe en esta duda y que, si es posible, le haga valer a los maestros que han marcado esa respuesta, pero también le haga valer a los maestros que también han marcado esa respuesta, porque para mí son las 2, estimado maestro, son válidas, ¿no es cierto? Y
Sí, pues, todo esto ya lo vimos. Aquí es la B, sí, ya lo he analizado. Esta es una respuesta, sí es la B, correcto, estoy de acuerdo. Sí, maestro. Y las de acá, sí, todas las he marcado correcto. Ya di la explicación en el video que está abajo. Ahora sí paso a la última pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde está la crítica? Sí, es la 26, creo, ¿no? La primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Por dónde está mi observación? A ver, profesor, ¿dónde está su observación aquí? Porque digo, mira, maestro, aquí sabemos que también no es que sea un distractor lo vestibular, maestro, también es una respuesta. Cuando los niños están haciendo este trabajo de tronquito viajero, mira, yo te lo voy a explicar así, antes de poder darte la respuesta, maestro. Mira, ve. Por favor, aquí ya termino. Ya, aquí estamos hablando de las capacidades sensomotrices. Ya te dije que son las sensaciones estereoceptivas, las propioceptivas y las interoceptivas. Vamos a centrarnos en las propioceptivas que están relacionadas al equilibrio. Te lo voy a explicar con lenguaje sencillo así, maestro, ¿ya? Mira, nosotros no solamente recibimos información de equilibrio o información del cerebro de lo que damos con nuestros sentidos, lo que vemos, olemos, oímos, degustamos o palpamos. No solamente recibimos información al cerebro para que el cerebro dé una respuesta. No solamente con eso, esas son las estereoceptivas, sino también recibimos información de los interoceptivas, que son las viscerales. Recibimos información del corazón cuando palpites porque estamos enamorados, estamos cansados, algo está pasando, no estamos estresados también, ¿no es cierto? Recibimos información del estómago, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos frío, o sea, tenemos la boca amarga, tenemos cólera, todas esas sensaciones que brindan las vísceras, los órganos internos, estimado maestro, también, pues, ¿no es cierto? La sangre también, la temperatura, ¿no es cierto? También dan información al cerebro y el cerebro da una respuesta para qué hacemos en ese momento. Asimismo, está lo propioceptivo, ya te he dicho, lo estereoceptivo recibe informaciones a través de los sentidos, ¿no? Lo interoceptivo recibe información de los órganos que están internamente y lo propioceptivo recibe información también de algunos órganos que son a la vez interoceptivos, pero específicamente están en ciertos puntos ubicados del cuerpo y que emiten información sobre todo en situaciones desequilibrantes, sobre todo en situaciones de desequilibrio, y uno de esos son los usos musculares. Estos están en el centro de la fibra muscular. Cuando tú tienes un corte, un tirón en tu carne, estos receptores que están en el centro de la fibra muscular le mandan una información al cerebro y le dicen, hey, cerebro, hay algo, posiblemente desequilibrio, rotura de carne, rotura o abertura de carne en el cuádriceps de la pierna derecha. Entonces el cerebro rápido envía un escaneo, una revisión, te falta así como un escaneo de tu pierna y te ve hasta qué grado tu lesión y qué partes contiguas, qué partes cercanas a eso están también en un estado malo, o si están en un estado bien bueno, le dice, mira, ve, si es el tirón o es la abertura de carne en el cuádriceps de la pierna derecha, entonces le manda cerebro, posible abertura, caída, posible desequilibrio, posible caída. El cerebro rápido hace el escaneo y le manda información, pierna izquierda, posible caída, lista, preparada, mano derecha, mano izquierda, y todo se preparan para una posible caída. Esa información en situaciones de desequilibrio las brindan los usos neuromusculares que están en el centro del músculo. Asimismo, el órgano tendinoso de Golgi, tendón, viene de tendón, y tú sabes que el tendón es la unión del músculo con el hueso. Ese tendón es justamente lo que te une el músculo con el hueso. No me confundas tendón con ligamento, porque en este curso la tenemos clarita. El ligamento son esos como liguitas que están en las articulaciones para que no se salga la articulación de su lugar, las colaterales, y en caso, por ejemplo, de la rodilla, los ligamentos cruzados. Esos están en las articulaciones. No me confunda, el tendón une el músculo con el hueso. Entonces, cuando hay una rotura o un tirón de tendón, un puntapié, te tiraron en el tendón de Aquiles y se te lesionó, entonces el tendón rápido, esos receptores que se comunican con el cerebro, porque ya te dije, no solamente nos comunicamos con la vista, con el oído, con el gusto, con el tacto, con el olfato, no nos comunicamos ni tampoco con los órganos internos, los interoceptivos, con el estómago, con el corazón, con la sangre, sino también con estos receptores. En situaciones de desequilibrio, entonces el tendón, hay unos receptores que dicen, cerebro, se rompió el tendón de Aquiles, de la pierna izquierda, posible caída. El cerebro rápido, en tiempo real, así en cuestiones de segundos, manda un rastreo y ve las partes contiguas que se han dañado
y les pide ayuda a las partes contiguas para que soporten ese peso, porque el tendón de Aquiles de la pierna izquierda se ha roto, entonces posible caída, pierna derecha, mano, todos se preparan para una posible caída. ¿Te das cuenta? Esa información, esa comunicación, te lo explico en lenguaje sencillo, porque así explicamos acá, en lenguaje, discúlpame, la hora de acá son las 11:45, ¿no es cierto?, de la noche. Y te lo explico así, vengo de mi trabajo, estoy haciendo otros trabajos y de verdad que estoy aquí cansado, pero estoy aquí, ¿no es cierto? Tratando de explicar esto. Y sí, pues maestro, mandan información. Luego también tenemos, estimado maestro, los propioceptores capsulares y ligamentosos, que ya te dije que aquí sí son ligamentos, son los capsulares que se encuentran en esta cápsula, sobre todo, tú sabes, en las articulaciones sinoviales o diartrosis, que son las que tienen líquido sinovial y que son en las 312, y acá las explicamos así con la técnica y con el método Tripul para que no te confunda rápido, ¿no es cierto? 3 rangos de movimiento tiene el brazo, la cadera, un rango de movimiento el codo, la rodilla, y 2 rangos de movimiento el tobillo y las muñecas, y explicamos cuáles son esos rangos de movimiento, porque hay preguntas, pues dice, sí, habla del rango de movimiento, pero no saben lo que es. O sea, tenemos que estar claritos, ¿no es cierto? Y eso me permite pues ver la amplitud y ver hasta el grado de movimiento que puede ser una articulación en ejercicios de flexibilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? No puedes hacer un ejercicio que esté fuera del rango de movimiento que es propio de esa articulación. Te das cuenta, por ejemplo, en el codo, flexión y extensión, ese es el rango de movimiento, para decirte nomás esa parte, ¿no es cierto? Entonces, amado maestro, ¿no es cierto? Sí, pues ahí estas cápsulas y estos ligamentos que tienen receptores también, una rotura de ligamento manda el toque información al cerebro, se comunica cerebro, he tenido un corte, posiblemente caída, rápido, urgente, el cerebro en tiempo real, rápido, así en cuestiones de segundos, pasa y pide ayuda a los demás cuerpos y trata de generar una estabilidad, un equilibrio, como es el cerebro manda la reacción. Asimismo, maestro, a esto quería llegar, tenemos los propioceptores vestibulares que se encuentran en el oído interno, que ante una situación con respecto, si mírame, quiero que me entiendes, si acá fue con respecto al músculo, acá fue con respecto al tendón, acá fue con respecto al ligamento, acá es con respecto a la cabeza, no te olvides de eso, por favor. Los propioceptores vestibulares están con respecto a la posición de la cabeza, te informan sobre la posición de la cabeza y de su movimiento, ¿de quién? De la cabeza. Esto permite que el cerebro actúe rápidamente para identificar en qué lugar se encuentra cada parte de su cuerpo en relación a la cabeza. Esto permite a la vez regular la postura y la fuerza muscular. Ejemplo, nos reequilibra antes de una caída o empujón. Claro, nos hace una caída de empujón, la cabeza sufre un movimiento que no es habitual y nos trata de equilibrar rápido y de equilibrarnos, porque de eso trata todo esto, lo propioceptivo, maestro. Todo esto lo propioceptivo, los sentidos propioceptores son en situaciones desequilibrantes. Ya te dije, en una rotura de carne, en un tirón, aquí en una rotura de tendón, acá ante una rotura de ligamento, ¿no es cierto? Una luxación, por ejemplo, y acá cuando la cabeza no está, estimado maestro, en la posición habitual. Te he dicho esto, acuérdate esta partecita con respecto, informan la posición de la cabeza. Entonces, cuando el ministerio me pregunta a mí sobre este ejercicio del tronquito, ¿no es cierto? Cuando el ministerio me pregunta a mí sobre este ejercicio del tronquito, uy, creo que no estaba proyectando en los PPTs, ¿no es cierto? No estaba proyectando los PPTs, disculpen. Y acá les dije, sí, creo, ¿no? Entonces les dije aquí, mire, el uso neuromuscular, ¿no? Cuando la abertura de carne y al toque te informa. Aquí en el órgano tendinoso del Golgi, cuando sufre la lesión en el tendón, te informa rápido el cerebro ante una situación de posible caída. Acá, cuando hay una rotura de ligamento o una lesión en la cápsula, ¿no es cierto?, articular. Y acá informan con respecto a una posición no habitual de la cabeza. No es habitual que la cabeza, por ejemplo, cuando está haciendo giros y toda esa situación. Ya, y mira, más abajo, mira, dice el encargado de regular. A ver, esto es el sistema vestibular MISA, es el encargado, acá hay más información, es el encargado de regular el equilibrio y el movimiento y permite situarnos dentro del espacio, así como tomar conciencia de los desplazamientos que realizamos y los que realizan los objetos de nuestro entorno. El sistema vestibular se puede estimular con movimientos de rotación. El tronquito, ¿qué es? Un movimiento también de rotación, ¿no es cierto? Una especie digamos, de desplazamiento, ¿no? Como los balanceos, los remolinos, los giros,
como una especie de giro, ¿no? Girar sobre el mismo eje, ¿no es cierto? Es un giro, en verdad, el rodamiento lateral, ¿no es cierto? Ya que este tipo de movimientos ayudan a nuestro cerebro a mejorar en la organización de las informaciones sensoriales, contribuyendo de esta forma al equilibrio, está relacionado con el equilibrio. Algunas ideas de actividades que se pueden hacer para estimular el sistema vestibular de los niños es tumbarlo boca arriba para que gire sobre su mismo, el mismo ejercicio del tronquito. Sentarlo sobre un cilindro, la barriga de un adulto, balancearlo para que se controle su cuerpo y no caiga. Sentarlo en una gran pelota y moverla para que busque su postura y no se caiga. Jugar, etcétera, ¿ya? Pero mira, acuérdate, ¿ya? Entonces eso, maestro, por eso te digo que esta partecita de acá, ya, esta partecita de acá, estimado maestro, ¿no es cierto? El ministerio dice, mira, la docente solicita a los estudiantes que se echen en el piso de posición cúbito supino, en su eje longitudinal, ¿no es cierto? Para realizar un ejercicio. Luego les indica que con las piernas y los brazos extendidos y paralelos sobre la cabeza, rueden lateralmente sin tocar el piso. Sí, aquí sí se puede evidenciar, eso lo tengo clarito. Se puede evidenciar la tonicidad, ¿no es cierto? En el momento de la contracción, porque ya te expliqué que la tonicidad, que es un componente del esquema corporal, ¿no es cierto? Sí, pues sí se ve control tónico, sí, es verdad. Ya, el piso con las manos ni con los pies, o sea que no deben chocar, o sea hay una ligera tensión de las manos y los pies, y eso es tonicidad, eso es control tónico, sí es verdad. Ni con los pies, primero hacia un lado y después hacia el otro lado. Luego cada estudiante ya ha dominado el movimiento, el docente indica que formen grupos de 6 integrantes y que juntos inventen, no, una actividad lúdica, y luego hacen el tronquito vejero. En ese juego 5 estudiantes de grupo se echan muy juntos de un lado al otro el piso y realizan un ejercicio rodando. ¿Te acuerdas que te dije el rodamiento en el control vestibular? Hacia el mismo lado para trasladar el tronquito, ¿ya? Y el otro debe estar acostado de manera transversal. ¿Qué quiero decir con esto, maestro? Sí, está bien, sí, ahí se ve control vestibular, pero estimado maestro, no, perdón, se ve control tónico, pero estimado maestro, la posición de la cabeza no es habitual. Está mandando información el sistema vestibular al cerebro, y el cerebro va a mandar respuesta porque la cabeza está haciendo movimientos, giros, y no es habitual en la cabeza. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú haces demasiado giro como que te mareas, entonces el cerebro va a mandar respuestas. Entonces dentro del control vestibular, estimado maestro, ¿no es cierto? También va a haber control tónico como una respuesta, digamos, del cuerpo. Entonces yo por eso había marcado control tónico, ¿no es cierto? Pero si el ministerio dice que es, perdón, yo había marcado control vestibular, pero si el ministerio dice que es control tónico, sí, no lo digo que no, sí hay, sobre todo cuando ellos ponen tenso, ¿no es cierto?, el brazo y también las piernas, porque eso es la tonicidad, ¿no es cierto? Tiene que ver con la contracción y la relajación del músculo, ¿cierto? Pero también hay control, y también hay el control vestibular, estimado maestro, porque la cabeza no está en su posición normal y está haciendo rodamientos, y cuando es todo rodamiento es un trabajo vestibular, maestro, y no me lo crees, averígualo. Y si tanto dudas, velo incluso hasta la inteligencia artificial, maestro, y pon la pregunta así: ¿qué se ve más en un rodamiento lateral? Control tónico, ponlo. Si, ahorita está la inteligencia que también se equivoca también, sí, pero pruébalo en varios tipos de inteligencia artificial y seguramente te va a decir que se ve evidencia más control vestibular porque es más amplio, ¿no es cierto? Y ahí el cerebro te va a dar una respuesta, ¿no es cierto? Y en el momento del rodamiento, como te digo, la posición de la cabeza no es la habitual, se ve desplazamiento, se ve espacialidad, tiene que haber control para que no haya desequilibrio, para que no haya una caída, para que no haya un golpe, y está el cerebro envía información, envía respuestas al cuerpo, y una de esas respuestas es con la relajación y la contracción. En otras palabras, dicho de otro modo, el vestibular es más amplio que el control tónico, que sí se ve específicamente ahí cuando ponen tensos los brazos y las piernas. Entonces, maestro, esta sí, como te digo, también es una crítica para que el ministerio la analice, estimado maestro, pero yo sí te podía, digamos, decir pues que ya pues el ministerio tiene su fundamento, no es que es control tónico, pues esa parte tiene cómo ganarla,
pero que entienda claro los maestros que ante un rodamiento, cualquier tipo de rodamiento, también hay, maestro, respuesta vestibular y se necesita. ¿Por qué se dice, pero no es, profesor, no es control, sino es sistema vestibular? Sí, pues, pero te estás controlando por la respuesta del cerebro, pues, porque el cerebro vi ubicación, el cerebro, la cabeza, en el oído interno está el sistema vestibular, le envía cabeza no en posición habitual, cerebro, cabeza no en posición habitual, ya un ratito el cerebro hace un escaneo de todo lo que está pasando y me envía respuesta rápido, tonicidad, control, te envía contracción, también va a enviar esa respuesta. Por eso digo que es más amplio lo vestibular. Y va a haber la mirada en la vista sobre todo, ¿no es cierto? Para que la vista observe rápido y no haya un choque, no haya un desequilibrio, no haya una descoordinación, ¿no es cierto? Por esos movimientos que está haciendo con respecto a la cabeza. Ya, maestro, entonces es más amplio para mí lo vestibular y el ministerio tratará de respondernos a esto. Muy bien, estimado maestro, ese fue mi análisis y mi crítica también al Ministerio de Educación con respecto a esas preguntas, ¿no? Y también pues de aquí darle la sugerencia, porque siempre ante una crítica también hay una sugerencia, ¿no es cierto? Es que el ministerio debe en su presupuesto o dentro del contrato, cada vez que contrate a los profesores que van a hacer los exámenes de estos exámenes de nombramiento y ascenso, estimados maestros, pues que los mismos docentes sean los que hagan su panel o hagan su proyección, su transmisión en las redes sociales y digan por qué. Eso es una manera de capacitar. Capaciten a los profesores. Yo capacito, yo gano dinero capacitando, pero a mí me interesaría que todos los profesores de educación física capaciten porque es un área principal, es un área primordial, estimados maestros del ministerio. Sería bueno que los mismos especialistas salgan a las redes y digan por qué es esa respuesta y por qué no, y que nos empiecen a enviar información. Porque no solamente se trata de tomar, háganos más competitivos, denos la información para empaparnos más, denos, explíquenos por qué no, por qué esto sí, por qué esto no, explíquenos con argumentos que científicamente que lo sustenten, estimados amigos del Ministerio de Educación. Esa es la propuesta, que sus especialistas salgan y nos expliquen cada vez que haya un examen de educación física, como también podría ser de todas las áreas, y eso es una manera que ustedes nos van a capacitar, porque el profesor, si ustedes promueven en Perú con una capacitación, el profesor, algunos van, no hay interés, pero si el profesor ve que es una explicación de un examen, les aseguro que la asistencia va a ser multitudinaria, va a ser casi total de todos los profesores, porque ellos van a aprender y va a ver cómo tú los evalúas y qué es lo que tú crees. Tú quieres implantar la forma, de repente el enfoque de la corporidad. ¿Quieres implantar, estimado ministerio, cómo quieres que trabajen tus profesores de educación física? Capacítalos, tú enséñalos y diles cómo es y por qué es esto, y así los profesores cada vez van a ser más competitivos y van a fortalecer sus competencias profesionales. Con ustedes, el profesor Magíster Tinedo Tripul Marlon, profesor de los cursos de capacitación de este grupo llamado Prepáratef, Preparación para Profesores de Educación Física, Prepáratef Perú. Tinedo Tripul Marlon, los invito para este nuevo, estimado maestro, curso que voy a empezar el 23 de septiembre. El 23 de septiembre los días de capacitación son los días lunes, miércoles y jueves desde las 7 de la noche. Ya las grabaciones, este curso yo lo grabo, entrego con el link de las grabaciones, entrego las diapositivas y entrego las casuísticas. Nosotros trabajamos tema por tema. Primero hacemos un análisis general de competencia por competencia, cuáles son los contenidos disciplinares que trabaja cada competencia, y analizamos contenido disciplinar por contenido disciplinar. Yo no te voy a engañar solamente resolviéndote exámenes, no, porque sí se aprende, pero no te voy a dar la información completa. Yo te doy la información así amplia, y luego, pero te la simplificada, y te doy los truquitos, las estrategias, ¿no es cierto?, para que tú lo marques. O sea, no solamente te voy a dar puro truquito, como algunos profesores que solamente dan truquitos. No, yo te voy a dar la información simplificada, la información bien analizada, y te voy a dar también los truquitos para que tú, con ver la pregunta, solamente sepas, ya este es esto por esta respuesta, ¿no es cierto? Y, estimado maestro, empiezo el 23 de septiembre, y sí te voy a decir, de una vez te lo digo, porque sí, algunos dicen, no, profesor Tripul en carero. No soy carero, yo te cobro 10 soles por jornada, 10 soles por jornada, pero eso sí, el módulo 1 son 30 jornadas, y 30 por 10 son 300, y yo te cobro los 300 antes de todo. Te lo digo de una vez. Yo sean pocos, 10, 5, 20, 30, yo empiezo con los que hay, y con ellos termino hasta el final, maestro. ¿Correcto? Y yo no estoy cobrando que el de acá sí, que el de acá no me pagó. Yo no me estreso en eso. Yo con los que hay pagaron adelantado,
con esos termino, maestro. Son 10 soles por jornada, son 30 jornadas, son 300 soles que se pagan así antes de empezar el curso. Y estimado maestro, no te vas a arrepentir. Sinceramente hay muchos comentarios, muchos maestros que saben de mi método. Me puedes encontrar en el canal como Capacitación con Tripul. Ya, educación física, 2 puntos seguidos, capacitación con Tripul, y ahí vas a ver tú mi metodología, mi forma de enseñar, y vas a ver algunos videos, algunos de los pocos. Profesor, que yo me capacito, muchos profesores me han agradecido, me han capacitado solamente con ver sus videos. Entonces yo le digo, sí, pero solamente he subido el 7%. El 93% están en mis cursos, en mis capacitaciones. Los profesores que se preparan conmigo lo saben. El 7% solamente están en las redes sociales. Hay algunos truquitos ahí, te invito. Listo, muy buenas noches y nos vemos hasta otra nueva oportunidad. Mi número de teléfono es 941-986-001 y mi WhatsApp 9242-97637. Nos vemos hasta otra oportunidad y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo. Chao, chao.